Yo leí el libro de Laje, no leí el libro de Batallán todavía. El de ella simplemente fui y vi las referencias, pero el de Laje lo leí y yo empecé a responderle. Ya tengo 2 videos respondiéndole de 2 programas y él tiene muchas referencias, pero yo fui y vi cada una de esas referencias y casi sin excepción, cada una de esas referencias que él da o no dicen lo que él dice, lo que él argumenta, o él ha sacado algo o fuera de contexto, o lo ha interpretado de manera muy diferente para decir lo que él quiere que dice. Me parece que el argumento que utiliza esta gente, primero ellos llegan a una conclusión y luego buscan todo lo que pueden, todas las evidencias que pueden, para que concuerde con esa conclusión. O sea, está al revés de lo que uno debería hacer. Uno primero tiene que buscar la información y luego llegar a una conclusión. Ellos lo hacen al revés. Y es tan deshonesto lo que hacen ellos, que incluso cuando la evidencia o las fuentes que usan no prueban lo que ellos quieren que prueben, la modifican, la cambian. Y esto cómo usa esta chica, yo estaba viendo el debate que tuviste con ella, cómo ella utiliza las estadísticas. Y ella y Laje hacen lo mismo. Yo creo que la fundación esa, lo que hace él es enseña a la gente cómo debatir a los progres. Y es siempre lo mismo. Tiren estadísticas, cosas que la gente nunca ha oído, para confundirlos. Sí, y además, o sea, pero además hay, o sea, no solamente se trata de dar estadísticas así. En ciencia hay dos conceptos, digo, perdón que te No, no, interrumpa, no, pero está es bien. que es muy importante esto. En ciencia hay dos conceptos súper importantes. Uno es el cherry picking y otro es el p-hacking. Entonces, Lupe Batallán, el cherry picking que hace es impresionante, porque si tú te pones en Google Academy, en Microsoft, no, Google, Scholar Google o el de Microsoft, hay varios, está Scoop, y tú pones, por ejemplo, abortion mental health, si tú los pones por orden de relevancia, si tú los pones por orden de citación, si tú los ordes por si son peer review o no, si haces eso, la abrumadora mayoría de los estudios solo llegan a dos conclusiones. O bien que no hay correlación entre el aborto y la salud mental, es decir, no afecta, o bien algunos estudios encuentran una pequeña correlación, pero que la correlación no implica causalidad. Es decir, si por ejemplo tú haces un estudio con 500 personas que abortaron y 500 que no abortaron, y descubres que las 500 que sí abortaron tienen una tasa del 10% mayor de probabilidad de desarrollar problemas de estrés, no puedes decir que es por el aborto, porque a lo mejor lo que les causó estrés es su situación económica y fue la situación económica la que las llevó a abortar, pero realmente el aborto no les causó problemas psicológicos, sino fue la falta de estabilidad económica. Entonces, no puedes decir que fue el aborto. O sea, no hay realmente grandes estudios de asociaciones grandes, no hay metaanálisis importantes que digan que el aborto causa problemas de salud mental. Pero lo que hace López Batallán es irse a la página 9 de todos esos artículos, se brincan las 9 primeras páginas y agarra el artículo de 2003, que solamente fue citado 3 veces de un pseudocientífico, y agarra ese y ese lo utiliza como verdad. De hecho, algo que algo que sí quiero aclarar, yo no tuve un debate con Lupe Batallán, eso no fue un debate, no se pudo desarrollar ninguna idea. Es algo que me preocupa, que me molesta, es la cantidad de mentiras que difundió. Y si quieres ya vamos a entrar de lleno a eso, porque sí es preocupante que ese video tenga 300,000 vistas y tenga tantísima desinformación, tantísima. Por ejemplo, cuando saca que 24.9% de los ingresos a hospitales psiquiátricos es por aborto, o sea, esa cifra de entrada está mal, pero bueno, supongo que fue un error de su memoria, porque la cifra que viene en el artículo es 24.3, pero además, ese mismo artículo dice, o sea, lo que hizo el artículo es, a ver, ¿cuántos ingresos hubo a hospitales psiquiátricos? Tantos. De ese porcentaje, ¿cuántos eran hombres y cuántos eran mujeres? Tantos. Y de ese porcentaje de mujeres, ¿quiénes sí abortaron y quiénes no abortaron? Y entonces agarra eso para decir que casi un cuarto de los que ingresan a hospitales psiquiátricos es por secuelas del aborto, y no es cierto. Solo significa que una cuarta parte de los que ingresaron en algún momento habían abortado, pero no hay una causalidad. Y de hecho,
La mayoría de los estudios que encuentran esta correlación parecen encontrar una relación inversa, es decir, que las enfermedades mentales más fácilmente te pueden llevar a necesitar un aborto. No es que el aborto te cause una enfermedad mental, sino que hay enfermedades mentales como por ejemplo el trastorno límite de la personalidad o las personalidades antisociales, que son muy impulsivas, que son personas que muy fácilmente pueden tener relaciones sexuales de riesgo. Ellas son las que más fácilmente van a tener un embarazo no deseado y van a necesitar abortar. Pero lo peor es que si te metes, por ejemplo, a la página oficial del Colegio Canadiense de Ginecología, Asociación Canadiense de Ginecología y Obstetricia, o a la Asociación Canadiense de Psiquiatría, o a la Asociación Canadiense de Psicología, ninguno de ellos habla de eso. Las de psiquiatría y la de psicología en ningún lugar tienen una cifra oficial de aborto, de que el aborto sea un factor de riesgo para salud mental. Y el Colegio Canadiense de Ginecología y Obstetricia, al contrario, dice que el aborto puede ser necesario para mantener la salud mental de algunas mujeres. Entonces tienes a las mayores asociaciones de ginecología y obstetricia y de salud mental en Canadá diciendo que no es un factor de riesgo, pero como un ingeniero electrónico que hizo un doctorado en una universidad no certificada hizo un estudio completamente sesgado, ya anda Lupe Batallán diciendo que 1/4 de los ingresos a hospitales psiquiátricos es por aborto. O sea, eso es un caso gravísimo de cherry picking. Pero además está el p-hacking, y aquí sí quiero hablar de Coleman, quiero hablar de Reardon, quiero hablar de Koch, que son los autores que ella más cita en su libro. Hay un concepto que se llama bad science, que siempre se me olvida cuáles son las siglas, ojalá cuando lo subas puedas poner qué significa, solo me acuerdo que la B es de bias, o sea, de sesgado, de dirigido, son los científicos que hacen justo lo que tú dijiste. A ver, yo soy coach y yo quiero demostrar que el aborto es peligroso. Entonces voy a agarrar todos estos datos estadísticos y voy a buscar un modo de acomodarlos para que hagan una correlación entre la legalización del aborto y el riesgo a la vida. Y Koch hace eso, Coleman hace eso, Reardon hace eso. De hecho, no por nada, más o menos a principios de los 2000, que te digo, que es cuando se hizo este cambio entre el movimiento pro vida religioso y el movimiento pro vida pseudocientífico, empezaron a hacer muchísimos artículos queriendo demostrar que sí hay una correlación entre las muertes maternas y la legalización del aborto o el riesgo para la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicieron era hacer esto, tomar datos estadísticos, alterarlos y decir, ya ven cómo el aborto es muy peligroso. La cosa es que cuando se puso a escrutinio su trabajo, pues se dio cuenta que estaba súper mal, ¿no? Y Coleman ha sido desmentido en muchísimas ocasiones, Reardon ha sido desmentido, ya, o sea, tienen tan poco peso en la comunidad científica hoy por hoy esas personas que tuvieron que hacer su propio club Tommy de investigadores en contra del aborto. Si quieres luego te lo paso, se llama algo como Wicca o algo así, pero de verdad, o sea, de que ya nadie los pela, porque bueno, en México pelar es poner atención, porque ya nadie les pone atención porque ya se dieron cuenta que ellos no hacen ciencia. Ellos dicen, yo quiero llegar a estas conclusiones, ¿cómo puedo alterar los hechos? ¿Cómo puedo malinterpretar estadísticas para que parezca que el aborto es malo? Y hacen p-hacking y es pues una cosa horrorosa, que el principal sustento científico de estas personas sean esas mentiras. Sin embargo, cuando por ejemplo, te vas a las grandes asociaciones, cuando te vas a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, cuando te vas al Consejo y Colegio Europeo de Ginecología y Obstetricia, cuando te vas a los grandes estudios en 160 y tantos países que dicen qué pasa con el aborto, sí hay una correlación entre legalización del aborto y reducción de la morbimortalidad materna. No hay una relación entre aborto y daño a la salud mental. O sea, el aborto ellos lo quieren disfrazar de este proceso horrendo, así peligrosísimo, malísimo, cuando realmente es un procedimiento médico más. De hecho, ya que estamos hablando de Lupe Batallán, a mí te juro que a veces me dan ganas de encararla, porque tiene una capacidad de mentir la mujer. En su libro hay una parte en la que habla de las técnicas de aborto, ¿no? Y viene lo de la solución salina, y viene lo de que aplastan el cráneo y que no sé qué. Y bueno, su fuente es el manual de IPAS de 2014. No sé por qué utilizó el de 2014 cuando IPAS pues, saca un manual casi cada año, pero bueno.
saca el de 2014 y tú te metes al manual de 2014 y no vienen las técnicas que ella describe. O sea, puso una fuente para fingir que tiene un respaldo, pero literalmente en todo el manual no dice eso. Sí, a mí me Increíble, impresiona muchísimo, la verdad. increíble. Ellos no piensan que nadie va a ir, porque claro, ellos escribieron un libro. O sea, es muy impresionante tener un libro en tu mano y vas y te vas a la parte de atrás donde están todas las fuentes y decís, wow, ¿cómo investigaron? Pero nadie va a investigar esas fuentes. Nadie se toma el Ujú. trabajo. Entonces le creen, y lo frustrante de esto es que es tan difícil convencer a alguien que está en esa situación. Por ejemplo, no a Lupe, porque yo creo que ella sabe que miente, pero a los que lo siguen a ella. Entonces vos le decís, mira, no, ¿sabes lo que pasa? Es que esta persona ha sido desacreditada en la ciencia, si te vas a fuentes confiables, dicen, ah, pero eso es lo que quieren los globalistas o la hegemonía, que uno no le crea, por eso los están oprimiendo, los están cancelando. Entonces uno no puede ganar ahí, porque siempre, Exacto. siempre hay una respuesta, una conspiración que hace que ellos siempre tengan razón. Y es tan Sí, de hecho, frustrante. ay, perdón, dime. ¿Sabes que incluso para sacar a esa gente de ese tipo de mentalidad, a veces hay que hacer tratamientos de, ¿cómo se llama esto? Como cuando alguien está en una secta y le lavan el cerebro y tiene que ir a un tratamiento para que lo vuelvan a la normalidad. Algo así, ¿Rehabilitación? algo así. Es tan fuerte. Sí, ajá, es que, mira, yo ahorita llevo meses leyendo un libro que está buenísimo, que, bueno, meses porque trabajo mucho y no me da tiempo de hojearlo tan seguido como me gustaría, Ujú. pero hay un doctor en filosofía de Estados Unidos que se llama Jason Stanley, que escribió un libro de cómo funciona el fascismo y está muy interesante porque habla de cómo el fascismo, o sea, les decimos fachos y no les decimos fachos en broma, sí son abiertamente fascistas. Eh, y este libro habla de cómo el fascismo se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, porque como el fascismo ya es una palabra mala, o sea, es un insulto, está mal, Ujú. pues no pueden decir abiertamente soy fascista. Entonces, por ejemplo, en lugar de quemar libros como Hitler lo hacía, lo que hacen es esta pseudo-intelectualismo, ¿no? Y la importancia del pseudo-intelectualismo es que cuando tú rechazas a la intelectualidad, como lo ha hecho Laje tantas veces, no sé, desde cuando habla mal de las universidades, no sé si lo has oído, pero que habla mal de las universidades como centros de adoctrinamiento, que habla de, me acuerdo que una vez hizo un post de los sociólogos están a favor del comunismo porque se la pasan estudiando, pero los taxistas están a favor del capitalismo porque se la pasan trabajando o Claro. algo así. O sea, es un rechazo total a la intelectualidad. Sí entiendo el querer, o sea, pareciera que quiere hablar de lo que sucede con los privilegios, pero a fin de cuentas está rechazando ¿cómo se llama? Está rechazando el conocimiento científico. La importancia de esta pseudo-intelectualidad en los movimientos fascistas es precisamente eso, que cuando ya no hay respeto por la intelectualidad, ya puede entrar cualquiera, pero cualquier teoría conspirativa. Ya puedes empezar a decir, no, es que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia está a favor del aborto porque responden al nuevo gobierno mundial, ¿no? O porque le responden a la IPPF. Cuando la IPPF le da dinero a la FIGO para poder certificarse cada año, pero o sea, la IPPF no obedece a la FIGO no obedece a la IPPF, o sea, es solo una organización de ginecólogos de todo el mundo. Ajá. Yo no me imagino en qué cabeza cabe creer que la IPPF tiene suficiente dinero para pagarle a todos los colegios de ginecología que están inscritos a la FIGO. O sea, yo pienso, por ejemplo, en el colegio, siempre se me olvida cómo se llama el mexicano, creo que es algo de Sociedades de Ginecología y Obstetricia de México, algo así. Ujú. Y bueno, yo pienso en todos los miembros que tiene, nada más en su comité, digamos, en su presidencia, y dices, imagínate, si casi los 200 países que están inscritos a la FIGO tienen a todas estas personas, ¿cuánto le costaría a la IPPF pagarle a todos, no? Y además ni siquiera hacen bien el trabajo porque, por ejemplo, la de Argentina, que también está inscrita a la FIGO, la de México, nunca se han posicionado a favor del aborto legal, jamás lo han hecho, a pesar de que la FIGO oficialmente sí lo está. Entonces, ¿qué capacidad tienes? Porque además el aborto es de las partes más pequeñas
de lo que hace la FIGO. La FIGO tiene muchísimos más comités a favor de la partería, de frenar la violencia obstétrica, cáncer de mama, cáncer cervicouterino. O sea, sí, el aborto es importante, tienen webinars de eso, hablan de eso, celebraron los 100 años desde que desde que Rusia legalizó el aborto, que fue el primer país en hacerlo. O sea, sí les importa, pero ni siquiera es su prioridad. La misma IPPF brinda como el 3% de sus servicios son abortos, todo lo demás son anticonceptivos, pruebas de ETS, control prenatal incluso, screenings para detección de cáncer de mama y cervicouterino, o sea, pero lo importante es que una vez que tú ya te convenciste de que todas estas asociaciones internacionales están compradas o están vendidas o son los mismos de la IPPF que lo fundaron, pues ya cualquier cosa que te digan que no esté de acuerdo contigo lo puedes escudar en una teoría conspirativa. Y el fascismo depende muchísimo de las teorías conspirativas, pero muchísimo. No sé si leíste Revolución en la Granja. Cuando Napoleón, ya no me acuerdo cuál de los dos, pero cuando Napoleón se deshace de Snowball y queda como él, como digamos el jefe, y cada vez que pasaba algo más, le echaban la culpa a Snowball, ¿no? Y entonces Napoleón siempre era, no, es que se cayó el molino por Snowball, no, es que la madera se la llevó Snowball. Y entonces toda la porquería que hacía Napoleón era irrelevante porque siempre le podía echar la culpa a Snowball. Y eso es lo que hacen los fascistas cuando crean estas teorías conspirativas. Todo lo mal que sucede es por eso. Sí. Entonces, toda la lucha por la legalización del aborto que viene desde la medicina, desde el feminismo, desde las luchas incluso antirracistas e indigenistas, porque en muchísimas culturas de América pre-conquista eran culturas que permitían el aborto, muchas otras no, pero había unas que sí, y lo mismo pasa en África, ¿no? O sea, es una lucha incluso contra el colonialismo, porque fue el colonialismo europeo, católico, el que penalizó el aborto, pero realmente el aborto ha sucedido siempre. Entonces, todas estas luchas que vienen desde el pueblo y que son para el pueblo, de repente estás diciendo que ahí está Rockefeller y Soros moviendo los hilos, cuando somos un montón de mujeres organizándonos intentando poder acceder a un derecho. Pero gracias a este pseudointelectualismo es que se logra esto. Es muy importante entender que estos fachos dependen de parecer intelectuales para poder rechazar la verdadera intelectualidad, para que entonces puedan entrar las teorías conspirativas. Pues el solo hecho de que el libro de Lupe Batallán se llama No es revolución, es negocio, te habla de que toda la base de esta mujer es ser conspiranoica, ¿no? Y tener sus conspiraciones y tener que fingir que es intelectual. Y ese es el problema, justo ese es el problema, cuando ya no te interesa la verdad, sino tener la razón, y entonces vas a crear toda una fantasía de conspiración para negar la realidad. Que no sea mal educado.